Gracias. Bueno, ya tenemos un invitado de lujo. Mi querido David, si puedes venir por acá. Pero tráiganle un micrófono a David para que David pueda... ¿Sí llevas el micrófono? David Asael es nuestro guía en Israel. El micrófono, Agustín. Es un privilegio tener con nosotros a David. Fue invitado al Museo de la Biblia en Washington y aprovechó y se dio un brinco para México. El próximo sábado, 13 de enero, tenemos nuestra última junta del viaje a Israel a las 7 de la noche. ¿Cuántos van a ir a Israel de este grupo? A ver, si hay gente o no hay gente. Sí, hay algunos. A las 7 de la noche va a estar presente David y va a estar Ana. Ana está ahí sentada con la hermana Olivia. Y David se regresa a Israel el día 17, 2 días antes, para podernos recibir allá, que llegaremos el 20 en la noche, o madrugada más bien del 21, ¿verdad? Así que David. Muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente. Cada vez que venimos a México es realmente una bendición estar aquí con ustedes. Venimos de la ciudad de Jerusalén, tenemos ese privilegio de vivir, de tener hijos, nietos que nacieron en esa ciudad, que para muchos de ustedes es un sueño, para nosotros es una realidad diaria. ¿Se pueden ustedes imaginar yendo a trabajar y pasar por el Calvario, por el jardín del Getsemaní o por el aposento alto? Lo que para muchos es un sueño, para nosotros es parte de la vida cotidiana. Queremos traer un mensaje o un saludo, mejor dicho, de esta ciudad para todos ustedes, con la oración de que un día, no muy lejano, todos ustedes puedan llegar también a esa ciudad, que Dios de una manera u otra, y hemos visto muchos milagros en nuestra vida, les otorgue a ustedes la oportunidad de llegar a esa ciudad. Ya lo comenté una vez aquí en esta congregación, lo voy a comentar otra vez. La ciudad de Jerusalén es una ciudad única. Usted no la puede comparar con ningún lugar del mundo. Hay ciudades más ricas, más grandes, más cómodas de vivir, pero no hay como la ciudad de Jerusalén. La ciudad está toda construida de piedra, lo que le da una vista muy, muy especial, principalmente los mexicanos, que les gustan mucho los colores. Siempre cuando llegan dicen: ¿por qué las casas están todas así como que blanquitas, no hay colores? Es que toda, conforme a la ley, todas las casas, pequeñas, grandes, edificios de 20, 30 pisos, todo tiene que estar por afuera construido con la piedra de Jerusalén. Y una de las cosas que siempre la gente admiró cuando se aproximaba a la ciudad de Jerusalén es por qué habían tantas piedras. Usted puede llegar del norte, sur, este, oeste, y lo que le va a llamar la atención, la gran cantidad de piedras que hay alrededor. Y la pregunta fue preguntada tantas veces hasta que la ciudad dio su respuesta. Nosotros decimos, como una canción muy bonita, que hay muchas personas que tienen corazón de piedra, pero que hay un lugar donde las piedras tienen corazón de seres humanos. Y las piedras dieron esta respuesta, que cuando a veces estamos del otro lado del océano, cuando estamos tan lejos como México de Jerusalén, y a veces desde niños comenzamos a leer sobre esta ciudad, comienza a crecer en nuestro corazón un deseo que un día Dios nos dé la oportunidad de llegar a ella. Y así pasan los días, los años, amadurecemos, y por una razón u otra comenzamos a ver que a lo mejor Dios no nos va a responder con un sí, porque Dios siempre responde. Ustedes saben que cuando la gente dice: estuve orando por muchos años y Dios nunca me escuchó, nunca me dio una respuesta. Sí le dio una respuesta, no la que usted quería,
pero sí le dio una respuesta con un no. Entonces comienza en nuestros corazones a crecer una pequeña piedrita, porque a lo mejor nunca vamos a llegar a esa ciudad. Y es en ese momento cuando por la primera vez nos acercamos ya a la ciudad de Jerusalén, comenzamos a entender que el Señor sí nos está dando ese privilegio de estar en su ciudad, que la piedrita que a veces cargamos por muchos años en nuestro corazón se deja allí. Mi esposa y yo oramos y esperamos, porque muy pronto vuestra piedrita también será dejada en la ciudad de Jerusalén. Muchas gracias. David, antes de que te bajes y que oremos por ti, en los noticieros, con las recientes noticias que todos conocemos, que Donald Trump decide trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, en los noticieros mexicanos inmediatamente comenzaron a poner imágenes de la Franja de Gaza, pero subtitulado como que estuviera sucediendo eso en Jerusalén, Jerusalén bajo llamas, bajo fuego, bajo balas, bajo violencia. ¿Cómo está Jerusalén el día de hoy? Miren, la ciudad de Jerusalén está muy tranquila. Aquellos que van a llegar, primero Dios, en unos pocos días van a poder ver eso. La realidad es que es completamente diferente de lo que se ve en los noticiarios. Si yo siguiera lo que estoy viendo en los noticiarios de México, no vendría, porque están mostrando que están tirando balas en las calles. Por supuesto, muestran un poquito de lo que a veces ocurre en Chiapas, pero como no se conoce la geografía de México, pues Chiapas y la Ciudad de México es lo mismo. Entonces no vendría aquí, pero la realidad ustedes saben que es completamente diferente. Podemos decir que los palestinos que viven en la Cisjordania y que viven en Jerusalén tienen muchos negocios relacionados con judíos. En Jerusalén vive en una gran parte del turismo y hay muchísimo turismo. El año 2017 terminó con la mayor cantidad de turistas que hemos tenido en un año en el país, casi 4 millones de personas, que sería la mitad de la población de Israel. Israel tiene solamente 8 millones de habitantes, menos que la Ciudad de México en gran parte. Van a ver que la situación es completamente diferente y hay mucha tranquilidad. Y la declaración del presidente es importante porque probablemente algunas otras embajadas que se encuentran hoy en la ciudad de Tel Aviv van a pasar a Jerusalén. Pero ¿qué ustedes piensan si yo vengo ahorita y les digo, miren, la Ciudad de México no es la capital de México? Me van a decir, David, estás loco. Tenemos ya la Ciudad de México como la capital 400 años. Bueno, nosotros tenemos la ciudad de Jerusalén como la capital, no 400 años, 3000 años. 3000 años atrás, David, el rey, conquistó la ciudad de Salem, que la transformó en Jerusalén, en Jerusalén. Y desde ese entonces la capital, ya sea de los hijos de Jacobo, los israelitas, los judíos, Israel. Entonces, ¿qué importa lo que la ONU dice si es o no la capital? Están escribiendo la historia de nuevo. Jerusalén fue elegida por Dios, no por los hombres, porque si fuera por los hombres no hubiera llegado lo que llegó. Pero ¿saben cuándo la eligió? Casi 4000 años atrás. ¿Saben cuándo? Cuando un día le dijo a Abraham, que estaba en la ciudad de Beersheba, toma tu hijo, el primogénito, el predilecto, Isaac, y vete al lugar que te voy a mostrar. 3 días Abraham anduvo de la ciudad de Beersheba hasta un lugar donde Dios le dijo de lejos. Así está escrito en el libro de Génesis, capítulo 20, si usted lo lee, y dice, le mostró de lejos un monte. Ese monte se llama el monte Moriah, que desde el punto de vista de Abraham es donde él temió a Dios, Moriah.
el temor de Dios. Del punto de vista de Dios, es el lugar que se lo mostró, porque Morá también es apuntar el lugar que Dios le apuntó. Ahí hizo un pacto y desde ese entonces se convirtió en la ciudad de Dios. Jerusalén no es importante, no es una ciudad lo que es por la mano del hombre, sino por la bendición de Dios. No necesitamos las Naciones Unidas, con todo mi respeto al presidente Trump, no lo necesitamos. Dios eligió 4000 años atrás ese lugar y no hay nadie que esté o pueda estar contra él. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Gracias, Señor, por la vida de David, de Ana y por todo el pueblo de Israel, a quien bendecimos en esta hora. Y te damos gracias por la paz que ellos pueden respirar dentro de la ciudad de Jerusalén y en cada ciudad del territorio israelí. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Bien. Próximamente o muy cerquita en Jerusalén. Amén, amén. Bueno, y justamente el tema de hoy es Jerusalén. Regularmente cuando iniciamos un año, pues deseamos a todos feliz año y Dios te bendiga y próspero año nuevo, etcétera, etcétera. Como un deseo que es bueno, es bonito y es plausible el tener un buen deseo hacia otra persona. Pero la prosperidad tiene muchos elementos que se tienen que llevar a cabo. Y uno de ellos es cuando nosotros nos ordenamos a lo que la palabra de Dios dice, cuando vamos cumpliendo sus mandamientos. Y hoy yo le quiero mostrar el Salmo 122. El Salmo 122 lo vamos a leer completito porque es un salmo fundamental y que todo cristiano debe de tener, debe de conocer, debe de memorizar y debe de vivir, de poner en práctica. Salmo 122, todos lo tenemos, si no usted lo puede seguir en la pantalla. Dice: cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid, ¿qué dice ahí que hagamos? Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Padre, gracias por lo que tu palabra nos enseña, que esta tarde lo que estudiemos pueda cumplir un propósito de parte tuya y seas tú en medio de nosotros. Que mis palabras puedan ser sencillas y comprensibles para todos los que aquí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Me llama la atención lo que este salmo nos dice. Pide por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes piden por la paz de Jerusalén? Yo creo que este es un salmo que conocemos todos los cristianos, y cuando leemos la Biblia, en algún momento leyendo el libro de los salmos nos encontramos con este salmo. Pero a mí me llama la atención que dice: pide por la paz de Jerusalén, buscaré tu bien. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. Es decir, el creyente tiene que hacer algo más, buscar el bien de Jerusalén. Esto nos lleva a tener una acción a favor de Israel y a favor de Jerusalén. Y este salmo, repito, que es conocido por todo cristiano, pero veo que muchos creyentes, aún fieles al Señor, desconocen la historia y critican y atacan a Israel por causa de Jerusalén, creyendo las noticias que a diario manejan los medios, descalificando a Israel y pensando que está siendo injusto el pueblo judío al nombrar o reconocer a Jerusalén como su capital, y que actúa en rebeldía al negarse a acatar las resoluciones de la ONU para desocupar la ciudad y devolverla a los palestinos. A veces la gente trae mucha ignorancia en su cabeza
No se ha puesto a estudiar la historia, como bien nos compartía David hace un momento, 4,000 años de historia que bien haría que pudiéramos estudiar para poder entender lo que realmente ocurre. Y me preocupa porque siendo cristiano, y veo que alguien que se dice cristiano, que ama a Dios, pero que ataca a Israel, algo no entendido. Y es clave, si deseamos prosperar en nuestra vida, también entender que parte de la prosperidad tiene que ver con nuestra actitud hacia el pueblo de Israel, por lo que dice la Escritura. Cuando el presidente francés hace apenas unas semanas, Emmanuel Macron, instó al primer ministro Benjamín Netanyahu para que Israel abandone y desocupe Jerusalén, el primer ministro le respondió: le recomiendo un libro que relata nuestra historia y que le hará mucho bien a usted. Se llama la Biblia. Pero igual que este primer ministro, hay mucha gente que nunca ha leído la Biblia. Muchos la traen bajo el brazo, pero no la leen y no la entienden. Hubo un historiador que se llamó Tucídides, un historiador griego del siglo V antes de Cristo, y él escribió en su libro Historia de la Guerra Peloponesia esta frase: la mayoría de las personas no se esfuerzan en buscar la verdad, sino que están mucho más dispuestos a aceptar la primera versión de los hechos que oyen. Esta frase es tan cierta hoy como lo fue hace 2500 años. Hay un cambio en la historia. Ha habido un intento agresivo de usurpar la historia de la nación judía, y ese intento de escribir de nuevo la historia ha sido emprendido con la colaboración de grupos diversos, árabes, los medios de comunicación, incluso los académicos. Es una manipulación de los hechos que es engañosa y que está motivada de una manera espiritual: la religión y el odio. Y esos nombres son Islam y antisemitismo. Cuando estamos en Jerusalén y visitamos la explanada del templo, es asombroso que uno ve las piedras enormes de tiempos de Herodes, las piedras gigantescas que formaban parte de la explanada, y como poco a poco los han ido cambiando por losetas más pequeñas para borrar la historia y decir: eso es un mito, nunca existió. Y usted lo puede ver con sus propios ojos cuando usted está físicamente ahí. El odio islámico hacia el pueblo judío motiva a los árabes a escribir de nuevo la historia del Oriente Medio. El antisemitismo motiva a los medios de comunicación a deslegitimar la presencia judía en el Oriente Medio por medio de la publicación de hechos falsificados y aún de muchas mentiras. Y el antisemitismo inherente también motiva a los académicos occidentales a escribir de nuevo los archivos históricos. Pero muchas veces eso va permeando a los cristianos. Y muchas veces usted puede llegar, conoce a Cristo, nace de nuevo, comienza a leer la Biblia, pero usted ya trae un chip en la cabeza con muchas cosas que usted ha leído por años, que ha escuchado, que le han compartido y que tal vez son grandes mentiras. Hoy día, Jerusalén es un tema de noticia todos los días. Mucha gente está en contra. Los medios masivos influyen en la opinión. Incluso muchos cristianos sinceros que tristemente creen que la culpa de todo la tienen los judíos y el pueblo de Israel. Y muchos me han preguntado al respecto, porque hay una gran nube de confusión en sus mentes. Yo le comenté a usted que mandé un oficio a la Presidencia y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado y a la Cámara de Diputados respecto a este tema. Cuando en el mes de noviembre México votó en contra de Israel, recibió una respuesta. Y me llama la atención que parte de la respuesta que me da la Cancillería es: nos adherimos a la opinión pública internacional. Es decir, México no tiene una opinión formada por conocimiento, nos adherimos a la opinión pública internacional. Y por eso es importante que nosotros como cristianos lo sepamos, porque aunque conocemos el tema Israel, muchas veces no sabemos qué pasa con Jerusalén. Así que permítame hablarles sobre Jerusalén, porque esto tiene que ver también con nosotros. Primero,
el nombre de Jerusalén y el reconocimiento. Jerusalén significa fundamento de la paz, posesión de la paz, lugar de la paz, ciudad de la paz. La raíz Salem, que tiene que ver con el shalom, con el que el pueblo judío se saluda, y también nosotros como cristianos deseando la paz sea contigo. Es la ciudad santa, la ciudad que fue capital de la monarquía unida bajo los imperios de David y Salomón, del reino de Judá, y después se convierte como capital del imperio una vez que Roboam sube al trono y se divide Israel en dos, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, y todos los reyes que gobernaron desde Roboam en adelante, todos prácticamente gobernaron desde Jerusalén. En la historia moderna fue declarada por la Knesset, el parlamento del Estado de Israel, la capital eterna de Israel. Efectivamente, en el libro de Génesis aparece la mención más antigua de Jerusalén que se tiene en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18. Fíjese, me llama mucho la atención porque dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Es algo extraordinario como un rey que después el libro de Hebreos dice sin principio ni fin, es el mismo que da la primera idea. Después, como bien nos decía David, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac por mandato de Dios y lo manda al monte Moriah, donde hoy es justamente la explanada del templo. En el relato de la conquista por parte de Israel durante la guerra de Canaán, en la tierra de Canaán, figura bajo el nombre de Jebús, y usted va a encontrar muchas veces Jebús en la Biblia, pero se refiere a Jerusalén. Después de ello se encuentra frecuentemente el nombre de Jebús, mientras los jebuseos poseyeron la ciudad. Pero cuando David se apodera de la ciudad, el antiguo nombre vino a ser su única designación, y entonces se le menciona ya como Jerusalén, Sión, la ciudad de David, la ciudad santa, la ciudad real, etcétera, etcétera. En el Salmo 76, versículos 1 y 2, Salmo 76, 1 y 2 dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Y luego, ¿qué dice? En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Así que no solamente es la capital de un estado o de un país, es una ciudad escogida ¿por quién? Por Dios, eternamente. Jerusalén, la ciudad de Dios. Y mire, los reyes de Acab, todos, absolutamente todos lo llegaron a reconocer. Jerusalén se modificó posteriormente a fin de darle una forma dual, el Jerusalem, y la forma Urusalim se encuentra en las cartas, incluso en Egipto, en Tel Armana, en las cartas dirigidas a Amenofis IV o Amenhotep IV, rey de Egipto. Y es importante esos documentos porque hay quienes han tratado de descalificar la Biblia, pero documentos históricos de la región, en este caso de Egipto, y que se encuentran en el Museo del Cairo, esos documentos reconocían a Jerusalén como capital del pueblo judío. Estamos hablando de año 870 antes de Cristo. Así se reconoce la gran antigüedad de las menciones de Jerusalén en las tabletas de Ebla que se encuentran en Siria, como documentos que reconocen la relación histórica del pueblo hebreo con Jerusalén a lo largo de los siglos. Mire, cada nación resguarda sus documentos históricos. Obviamente, los países del Medio Oriente, Siria, Egipto, etcétera, han resguardado sus documentos. Lo interesante es que en esos documentos
se le reconoce a Jerusalén. La Biblia es la palabra de Dios, es un documento también histórico, pero ante aquellos que ponen en tela de juicio lo que la palabra de Dios dice, encontramos los documentos históricos de otras naciones. Ahora, antes de la conquista, cuando los israelitas penetraron en Canaán, el rey cananeo de Jerusalén fue derrotado con sus aliados por Josué en Gabaón, en la bajada de Bet-Orón. En Josué capítulo 10, versículo 3 al 5 dice que entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes, a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, les rogó, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces esos 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto, pusieron todas sus tropas en posición y atacaron Gabaón. Sin embargo, no se lanzaron contra Jerusalén, no conquistaron en ese momento Jerusalén, que le había sido adjudicada en la repartición de la tierra a la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín tuvo algunos contratiempos, algunos problemas, y Josué 15:63 dice: sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven en el pueblo, entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Obviamente se refiere al momento en que se escribe la escritura, no se crea que se refiere al día 2017. Y entonces, entre Judá y Benjamín no pudieron expulsar a los jebuseos, queda la ciudad a la deriva, están los jebuseos habitándola, el pueblo se va asentando en el resto del territorio, y así se mantuvo la situación hasta que aparece en escena David, aquel muchachito que en la guerra contra los filisteos, esa épica batalla contra Goliat, con una piedra se la clava en la cabeza y después con la propia espada le corta la cabeza a Goliat, la espada de Goliat. ¿Y a dónde cree que David se llevó la cabeza de Goliat como trofeo? Acompáñame a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Dice: David llevó la cabeza del filisteo. ¿A dónde la llevó? A Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Y cuando se convierte en rey de Israel, David pudo hacer uso de la unidad, del entusiasmo y de la obediencia del pueblo, así como de resolver el problema de rivalidad que existía entre Judá y Benjamín, y acto seguido él decide unificar al pueblo y toma a Jerusalén como capital. Ahora vamos al Salmo 125, versículo 2. Salmo 125, versículo 2. ¿Cómo describe la Biblia Jerusalén? Como Jerusalén tiene montes. ¿Qué tiene Jerusalén? Montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Fíjese cómo Dios compara a su pueblo con Jerusalén. Incluso lo usa como un elemento de enseñanza. ¿Usted se siente rodeado por el amor de Dios? Bueno, dice Dios, así como tú puedes ver en la geografía de Jerusalén que está rodeado de montes, podrás darte cuenta que yo te rodeo a ti. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Y por eso usted puede ver imágenes de distintos, estos dibujos que nos están presentando ahora, cómo nace Sión, la ciudad de Sión, la primera parte de Jerusalén, cuando David la conquista, y los torrentes y los valles que rodean, como el Valle del Cedrón, lugares que usted seguramente muchas veces ha leído en la Escritura que son mencionados. Enfrente de Jerusalén se encuentra el Monte de los Olivos, y hemos escuchado y hemos leído tantas veces el Valle del Hinnom y tantos sitios, y que son parte, y cuando usted está en Jerusalén usted lo mira con sus propios ojos, y la Biblia nos hace una descripción perfecta de cada uno de esos sitios. Ahora, el monte Sión
El monte Sión sería la colina del sureste. Sión era la ciudad de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 12, dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón. ¿Cuántos años reinó en Hebrón? 7 años y 6 meses. Y desde Jerusalén, ¿cuánto tiempo reinó en Jerusalén? 33 años. 33 años reinó en Jerusalén. Es cuando David toma la decisión y ahí se establece la capital. Versículo 6. Fíjese la historia de cómo David toma Jerusalén. Luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían ahí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos ciegos y cojos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel del agua. Fíjese, David tenía una estrategia para entrar a tomar Jerusalén. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Así que, si me pones el mapa, por favor, Oscar, para que podamos verlo aquí. Usted puede darse cuenta que la ciudad de Jerusalén, cuando la toma David, aparentemente es una ciudad pequeña, pero poco a poco dice que fue creciendo. Fue creciendo hasta el punto en que se fue extendiendo. Ponme el siguiente mapa, por favor. Ahora vea Jerusalén, lo que sería la explanada del templo. Claro, en tiempos de Salomón no había una explanada, era una montaña en donde Salomón construye el templo por mandato de David. Y todo esto es parte de lo que usted puede leer en la historia. Esta es una fotografía moderna y ahora usted puede ver aquí el Monte de los Olivos y puede ver aquí el resto de la ciudad de Jerusalén. Así que sería absurdo negar todo vínculo histórico entre Jerusalén y el pueblo judío. El historiador Flavio Josefo dice en su libro La Guerra de los Judíos que David le dio a la ciudad alta el nombre de Ciudadela. Y en muchos pasajes, Nehemías, cuando habla de la reconstrucción de las murallas, también se refiere a esa sección como parte de lo que se reconstruyó. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer lo que dice ahí. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom. ¿A dónde la llevó? A la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba, ¿a dónde entraba el arca? A la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él.
Así que trasladaron el arca y la colocaron en un lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y esto nos da entonces una idea. Sión, la ciudad de David, Jerusalén, aunque son segmentos de una misma ciudad, pero son una misma ciudad. Es como pensar Calacuaya y Atizapán. Calacuaya es parte del municipio de Atizapán. Aunque Calacuaya sea un pueblo y Calacuaya tenga sus colonias, bueno, sí, pero pertenecemos al municipio de Atizapán. Todo es lo mismo. Jerusalén, para que usted lo entienda, Sión está dentro de Jerusalén. Sión es parte de Jerusalén. Sión es Jerusalén. Y la Biblia puede manejar los términos de manera indistinta. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 4, veamos ahora lo que hace Salomón, el hijo de David. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Y es cuando Salomón construye el templo y decide trasladar el arca de la ciudad de Sión a el lugar del monte Moriah, el lugar donde se construyó, donde Dios le había dado la orden a Abraham de sacrificar a Isaac. Ahora, lo mejor de todo esto, ¿por qué Dios dice pide por la paz de Jerusalén? ¿Por qué dice Dios que Él bendice a los que y hace prosperar a los que procuran el bien de Jerusalén? Salmos capítulo 2, versículo 6. Salmos capítulo 2, versículo 6. Es interesante este versículo y nos revela mucho cuando dice: pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono, ¿de dónde? De Jerusalén, en mi monte santo. Y cuando habla del rey, está hablando del Rey de Reyes y Señor de señores. Y entonces Jerusalén, Dios dice, es mi ciudad, es mi monte. Entiende entonces que este problema no es tanto político, sino que es una guerra espiritual. ¿Por qué los cristianos tenemos que orar? Porque podríamos pasar inadvertido el problema y decir, ¿qué más da? Siglos van, siglos vienen, habrá más guerras y volverá a haber otras más. Y Jerusalén pues, es la manzana de la discordia, que la dividan en dos y no podemos tomar una actitud así. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Orar, porque eso es lo que Dios nos espera de nosotros. El nombre de Sión vino a ser así el título de nobleza, de calidad, algo que reconoce la realeza de Jerusalén y servía para designarla en su conjunto como una ciudad santa. En el Salmo 48, versículo 2, Salmo 48, 2 dice: es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, ¿el monte qué? Santo, es la ciudad ¿de quién? Del gran rey. ¿Y quién es ese rey? Salmo 87, versículo del 1 al 3, dice: su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? Jerusalén es especial para Dios. Decía David hace un momento,
Hay ciudades más ricas, más grandes, con rascacielos. Sí, pero Jerusalén es especial. Fue una ciudad que Dios escogió personalmente. Yo sé que algunos se preguntarán, ¿y por qué no escogió a Tizapán? O la Ciudad de México, o alguna otra ciudad del mundo. No sé, no tenemos esa respuesta. Lo que sí sabemos es lo que Dios ya decidió. Y Dios lo decidió así. Así que desde tiempos de David hasta el rey Sedequías, todos los reyes de Israel, en tiempos de David y Salomón, cuando era un solo reino, y desde Roboam hasta Sedequías, cuando se dividieron en dos reinos, todos los reyes gobernaron en Jerusalén. Y aun cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se lleva a una buena parte de la población de Judá cautiva, él nombró a Gedalías como gobernador y lo colocó en Jerusalén. Fue en Jerusalén donde David compró el terreno en el que Salomón edificaría el templo. Es curioso porque parecerían coincidencias, pero no fueron coincidencias, simplemente Dios iba mostrando las cosas que tenían que suceder. En el monte Moriah, donde Dios le había señalado a Abraham, pero siglos después nos encontramos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15, y dice: por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir, ¿a quién iba a destruir? A Jerusalén. El Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercarse, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera. Le respondió Arauna David: aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le diré un poco a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Ahí David edificó un altar y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar de la misma manera para que se detengan las plagas y Dios sane nuestra tierra. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1, dice: entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde el sitio de la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Después del cautiverio, a Nehemías le tocó reconstruir ese antiguo muro en lo particular y la ciudad de Jerusalén en lo general. Y según Nehemías 8:9, Nehemías llegó a ser el gobernador también desde Jerusalén. Pompeyo, él descubrió que Jerusalén era una fortaleza. Ahora ya entramos a la época de los romanos. Y cuando al fin se apoderó de la ciudad en el año 63 a.C., destruyó las fortificaciones. César permitió su reconstrucción. Al norte de esas fortificaciones
Estaban las murallas que Herodes y los romanos, sus aliados, tomaron en el año 37 a.C. sin destruirlas, según relatan los historiadores Tácito y Flavio Josefo. Y desde la época de Nehemías hasta el tiempo de Cristo, los gobiernos que estuvieron asentados en Jerusalén, pese a los cambios que hubo a lo largo de los siglos, pese a todos ellos, todos gobernaron en Jerusalén. En Lucas capítulo 3, versículo 1, Lucas, que tantos datos históricos nos da, dice: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. ¿Desde dónde cree que despachaba Poncio Pilato? Desde Jerusalén. Cuando Jesús fue juzgado, fue llevado ante Poncio Pilato y fue llevado en Jerusalén. Mateo 27, 2 dice: luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Y el relato de Lucas 23, 6 y 7 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba. ¿En dónde andaba Herodes? En Jerusalén. Ahora Jesús, nuestro Señor, fue crucificado en Jerusalén, fue sepultado en Jerusalén y fue resucitado en Jerusalén. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo se difundió el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Y dónde se debe de comenzar? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y fue en Jerusalén, en un aposento alto, que descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre los hombres en la tierra. Entiende por qué Jerusalén es la capital eterna, no según Benjamín Netanyahu, sino según Dios. Esa es la idea. Mucha gente dice: no, es que el actual Estado de Israel no tiene nada que ver con el bíblico. Le estoy mostrando simplemente el fundamento bíblico. Ahora, si seguimos con un poquito de historia, los siguientes minutos quiero compartirle rápidamente, en una cronología breve, para no aburrirle, un poco de la historia desde Jerusalén bajo Roma. En el año 66 después de Cristo comenzó una rebelión judía contra el gobierno romano que concluye con la segunda destrucción por completo de Jerusalén en el año 70. Los romanos incendian Jerusalén. Incluso cuando vamos a Israel y visitamos Jerusalén, visitamos una casa quemada de aquel entonces y se destruye el templo que Herodes el Grande había tardado en construir 46 años, según lo relata Juan capítulo 2, versículo 20. No quedó piedra sobre piedra, según lo había profetizado el Señor Jesús. La rebelión había extendido a toda la nación, pero como consecuencia del sitio de Jerusalén, 1.100.000 judíos murieron, o de hambre o de espada, y 97.000 fueron llevados a cautividad. Bajo el emperador Adriano, los romanos emprendieron la reconstrucción de Jerusalén como ciudad pagana que mantenían de alguna manera contra los judíos, y esa fue la causa principal de la revuelta judía dirigida por un hombre que se llamó Bar Kokhba entre el año 132 y 135 después de Cristo. Ahora, Jerusalén también sufrió cambios de nombres. En el año 130 después de Cristo, los romanos le pusieron a Jerusalén el nombre de Aelia Capitolina por el emperador Adrián, Elias Adrianus, y el dios Júpiter Capitolinus. Construyeron un templo en el mismo lugar que estuvo el templo judío anteriormente, en donde Salomón había construido el templo, Zorobabel había construido el templo, Herodes había construido el templo. Y esa profanación de ese lugar santísimo movió a la población judía a tomar armas una vez más. El ejército romano tardó 3 años y medio en reprimir esa sublevación, y hubo una gran pérdida de vidas por los dos lados, tanto de romanos como de judíos. Pero los romanos eran crueles y eran un ejército imparable, invencible, implacables.
Al final de la guerra, en el año 135 después de Cristo, Roma se sintió herido en su orgullo. Como un puñado de judíos le habían hecho la vida imposible a los romanos. Así que Roma decide cambiar la historia y de esa manera cambian el nombre de Aelia Capitolina en lugar de Jerusalén y Siria Palestina en lugar de Israel. Una decisión que surge en el Imperio Romano al sentirse agraviados en su orgullo como militares implacables. Es ahí que esos 1100 años de soberanía ininterrumpida de alguna manera entran en un paréntesis porque los romanos toman posesión por completo. Obviamente siempre hubo presencia de judíos, nunca abandonaron por completo Israel ni Jerusalén. Los judíos indómitos habían traído bastante humillación al ejército romano. Palestina se escribía en latín, un derivado de Filistea o Falistina, y hacía referencia a los filisteos que la Biblia menciona desde tiempos de Josué hasta David, los gentiles que venían del mar, el pueblo que venía del mar, que habían llegado desde Creta y que habían llegado por el mar Mediterráneo en tiempos en que llegó también Moisés con el pueblo de Israel. Pero los filisteos desaparecieron prácticamente de la tierra de Israel. Nunca más se vuelven a mencionar. En cambio, los judíos nunca perdieron la esperanza. Ellos seguían llamándole a la tierra Eretz Israel, aunque se le conocía como Siria Palestina, Eretz Israel. Los cristianos comienzan a llamarle Tierra Santa y los árabes comienzan a llamarle Siria Meridional. Les quedó prohibido a los judíos, bajo pena de muerte, que entraran en la ciudad. Esa prohibición no afectaba a los cristianos, que sin duda alguna ya se distinguían netamente de los judíos en aquel entonces, hasta que llega el emperador Constantino y él levanta de manera parcial en un principio la prohibición a los judíos y después de manera total, así que los judíos podían volver a entrar a la ciudad de Jerusalén. Después de la conquista musulmana de Palestina en el siglo VII, los árabes llamaron a la ciudad Al-Quds y los cristianos y judíos volvieron a llamarla Jerusalén, y con el tiempo Palestina, la forma latina de Filistea. Y comienzan las masacres. Ese nombre de Palestina es el mismo que los medios de comunicación ponen en nuestros ojos y en nuestros oídos todos los días. Y comienzan las masacres. 2,5 millones de judíos mueren en esas revueltas. Después 500,000 en la segunda, 100,000 víctimas más fueron llevadas a Roma para que los gladiadores se divirtieran con ellos. La vida judía en la tierra, aunque activa, era mínima. Pero eso nos da una idea de cuánta persecución ha sufrido el pueblo judío. No solamente, a veces pensamos la persecución del tiempo nazi para acá, pero cuando revisamos la historia nos damos cuenta que el pueblo judío ha sufrido persecución. Y por eso le he dado tantos datos a usted. Los judíos que quedaron ahí, junto con los que poco a poco volvieron a Jerusalén, después de haber huido del poder de Roma, fueron brutal y sistemáticamente perseguidos y asesinados. Primero por los cristianos, porque fíjese, los cristianos decían, los judíos mataron a Dios. Entonces, los cristianos perseguían a los judíos. No se entendió el concepto, no se entendió lo que Jesús hizo en la cruz y entonces se culpó al pueblo judío y el cristiano comenzó a perseguir a los judíos. Ustedes mataron a Dios. Después los musulmanes, porque los musulmanes comenzaron a decir que los judíos eran enemigos de Alá. Entonces, perseguidos de un lado y perseguidos del otro. La persecución cristiana se transformó en la persecución musulmana después de la conquista islámica del siglo VII. La victoria musulmana levantó la ira del mundo cristiano que provocó las cruzadas que trajeron la derrota de los musulmanes
y otro holocausto de los judíos. La conquista de los cruzados fue posteriormente echada abajo por los ejércitos islámicos bajo Saladín y los judíos sufrieron una vez más. La tierra no tuvo descanso y los judíos tampoco. Una sucesión de ejércitos conquistadores, musulmanes, cristianos, mongoles, turcos y muchos más hicieron que la sangre siguiera fluyendo y cada conquistador nuevo trajo un nuevo tipo de brutalidad, todos contra el pueblo judío que vivía ahí. Y repito, los judíos no se exterminaron, seguían viviendo en su tierra. En el año 614, conducidos por el rey Khosroes II, los persas invaden Jerusalén y le dieron muerto a un gran número de moradores, deportaron a Persia a los supervivientes. A la muerte del rey Khosroes en el año 628, el emperador romano Heraclio recupera Jerusalén. En el 638 la ciudad se rinde a los árabes, liderados ya por Omar. Y después, en el año 691, Abdel Malik erigió la cúpula de la roca, lo que se conoce en el mundo occidental como la mezquita de Omar o el domo sobre la roca, justamente en el mismo edificio, en el mismo terreno, donde un día estuvo el templo que construyó Salomón y después Zorobabel y después Herodes. Esa mezquita, que son un lugar emblemático en Jerusalén. Durante la época de los musulmanes de raza árabe, reinaron sobre Jerusalén, por lo menos los árabes se mostraron tolerantes hacia los judíos. En el año 1077 los turcos seleucidas reemplazaron a los árabes y la situación volvió a cambiar. Los ultrajes, las violaciones y la opresión hacia los judíos provocaron la reacción de los reinos de Europa occidental y central, lo que provocó las cruzadas. El 15 de julio del 99, durante la primera de estas expediciones político-religiosas, Jerusalén fue tomada por asalto y se fundó entonces un reino cristiano que duró 88 años. En el 1187 el reino de Jerusalén cayó en manos de Saladino, sultán de Egipto y de Siria, y en el año 1192 reparó las murallas, pero el sultán de Damasco las hizo desmantelar en el año 1219. Un emperador alemán llamado Federico II obtuvo la posesión de la ciudad santa en 1229 por un tratado que estipulaba que las murallas no serían restauradas, y 10 años más tarde sus moradores infringieron esa condición y comenzaron la reconstrucción. En el 1443 la ciudad se rindió incondicionalmente a los cristianos. Pero un año después, en 1444, los turcos se apoderan de Jerusalén y restablecen el Islam. 3 años después, en el 47, los egipcios echaron a los invasores de Palestina y se hicieron con Jerusalén hasta el 1517, año que Jerusalén cae en manos de los turcos otomanos. El más grande de los sultanes, Sulaimán el Magnífico, construyó en 1542 la línea de murallas que sigue todavía en pie. Si se da cuenta, es un vaivén, ir y venir de guerras por Jerusalén, una ciudad codiciada por todos, pero sobre todo el pueblo judío, que siempre ha sufrido. En la época otomana, del 1517 en adelante, Jerusalén pasó a formar parte del Imperio Otomano, junto con el resto de Palestina. La ciudad disfrutó de un próspero periodo de renovación y paz bajo el mandato de Sulaimán el Magnífico. Después vino un egipcio, Mehmed Ali, conquistó la ciudad en 1831. Las misiones diplomáticas y los consulados comenzaron a asentarse en la Jerusalén, y en 1836 Ibrahim Bajá permitió a los judíos de Jerusalén restaurar 4 importantes sinagogas. Los otomanos reinstauraron su control sobre la ciudad en 1840 y muchos musulmanes egipcios permanecieron en Jerusalén y judíos provenientes de Argel, y comenzó a asentarse en la ciudad en números cada vez mayores. Según el cónsul prusiano, la población en 1845 era de 16.400 habitantes en Jerusalén, de los cuales 7.120 eran judíos, mayoría judíos. En la década de 1860,
aparecieron nuevos barrios y comenzaron a desarrollarse en Jerusalén. En 1874 Jerusalén se convirtió en el centro de un distrito administrativo especial llamado el Mustarafiato de Jerusalén, independiente del Valiato de Siria y bajo la autoridad directa de Estambul. Ahora, la presencia judía en Tierra Santa fue una constante asombrosa. El alma judía añoraba año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, la reconstrucción de Israel, lo que ellos llamaban Eretz Israel, la tierra de Israel, con intenso fervor. Nunca dejaron de repetir: el año que viene en Jerusalén. Como una frase de fe, como una frase de esperanza, como una frase de motivación, regresaremos a Jerusalén. El año que viene en Jerusalén. A fines del siglo XIX comenzaron a llegar oleadas de inmigrantes en los movimientos sionistas que se aplicaron a edificar el país con caminos. Los kibbutz empiezan a aparecer, las escuelas, los institutos técnicos y científicos, la reforestación, universidades, teatros, naranjales, hasta una orquesta filarmónica. Todo eso parte de la historia del pueblo judío antes del 48, que conocemos como la fundación del Estado de Israel moderno. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses y la legión judía, encuadrada en el ejército inglés, fíjese, la legión judía era parte del ejército inglés bajo las órdenes del general Allenby, conquistaron Palestina. Jerusalén se rindió el 9 de diciembre de 1917. Los judíos de Palestina vivieron bajo los confines de la Declaración de Balfour y lo que conoció como el mandato británico. El mandato británico es un mandato palestino de la Liga de las Naciones, lo que fue la antesala de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, desde 1917 hasta 1948. Ahora déjenme decirle algo: quienes nacían en esa tierra eran palestinos, fuesen judíos o árabes. En ese momento así se les consideraba. Además de la independencia que volvió a recuperar la palabra, antes de la independencia, de la guerra de independencia, en donde se recupera la palabra Israel. Los judíos de aquel entonces se llamaban a sí mismos palestinos y hablaban de volver a Palestina. El actual Jerusalem Post, uno de los diarios de mayor difusión e influencia de Jerusalén y de Israel, se llamaba Palestine Post. La Filarmónica de Israel era la Filarmónica de Palestina, pero eran entidades judías. Los antisemitas de Europa, de toda América y de África del Norte, les gritaban: judíos, váyanse a Palestina, porque reconocían que esa era su tierra. Palestina era reconocida como el hogar de los judíos, incluso por quienes los odiaban. Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional. Ellos no sabían de qué se trataba. Al principio hasta saludaron como benéfica la presencia del sionismo, como lo atestigua el encuentro que tuvo Jaime Weizmann con el presidente de la organización, que era el presidente de la Organización Sionista Mundial, y el rey Faisal de Irak. Pero Gran Bretaña traicionó a Israel. Advertida de la confusión judía, de lo que estaba ocurriendo con el pueblo judío, cortó 2/3 de la Palestina que le habían adjudicado e inventó el reino de Transjordania. Ponme el mapa, por favor. Este es el territorio originalmente que se considera bajo el mandato británico de 1917 a 1948. La siguiente, por favor. Ponme el siguiente. Ok. En ese mandato se le ordena por parte de la Liga de las Naciones Unidas dividir en dos Palestina. La Palestina judía, que si se dan cuenta es exactamente el territorio de Israel. Todo esto es el territorio, según las Naciones Unidas en ese mandato, que se da
y toda la parte naranja, el reino de Transjordania. Incluso, fíjese bien, el rey Abdalá de Jordania llegó a decir: Jordania es Palestina y Palestina es Jordania, dando a entender que el territorio de los árabes tenía que ser del lado que nosotros vemos, del lado de Transjordania. Pásame a la siguiente imagen, por favor. A ver, regresa esa. Veme pasando las imágenes, no me pongas a mí, ve poniendo imágenes nada más, por favor. Bueno, la Declaración de Independencia, pero ve poniendo los mapas, por favor, Oscar. Los mapas, porque es lo que necesito que la gente vea. El rey de Palestina, ok. Cuando se declara la formación del Estado de Israel, obviamente la Liga de las Naciones Árabes no está de acuerdo en lo que se declaró en la Liga de las Naciones o la ONU, para no hacernos bolas en la ONU. Inmediatamente comienza la guerra, por eso es que Israel, siendo un país naciente, inmediatamente entra en guerra. Todos los países firmaron lo que acabamos de ver, los mapas tal cual los acabamos de ver, pero los países árabes atacan y entonces realmente Israel se reduce a estas pequeñas zonas anaranjadas que estoy señalando. Todo lo demás lo invade los pueblos árabes. Después, poco a poco, las fronteras de Israel fueron cambiando, porque Israel fue en las diferentes guerras, fue apropiándose de más territorio hasta que llegamos así en 1967. Y después, aunque Israel había recuperado o había conquistado el Sinaí, Israel le regresa a Egipto el Sinaí, y bueno, lo que conocemos como los territorios de Cisjordania. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora, la historia distorsionada. Lo que los libros de historia nos presentan es esto, que esto era Palestina árabe antes del 46. El plan de la ONU era que todo esto fuera Palestina, Israel esto, pero que Israel poco a poco fue invadiendo hasta que llegamos al Israel actual. Por eso yo quería mostrarle a usted primero el mapa original que la ONU traza, el mandato que le da a los británicos, la traición británica hacia el pueblo de Israel. Son los ingleses los que forman la Liga de los Países Árabes para poderle dar en la torre a Israel. ¿Cuál fue su propósito? Ellos no querían perder el control absolutamente de nada. Gran Bretaña mantiene su visión colonizadora y un control del mundo entero. Los británicos no pudieron calmar las crecientes hostilidades entre la población, y los grupos paramilitares judíos pues tuvieron que ponerse a defender. Muchos judíos que estaban regresando en ese momento a Palestina, los británicos los detenían y los regresaban a Europa. Y aunque Gran Bretaña después entra en la Segunda Guerra Mundial a pelear contra la Alemania nazi, al principio de las hostilidades en Europa, hay que decirlo, muchos judíos no llegaron a su tierra prometida porque los británicos los entregaron a los nazis. Fue una situación muy fea. Fue una situación que puso en evidencia los intereses que se pueden sobreponer. El resto de la historia usted lo conoce. En 1948 se declara la independencia y se declara que Israel es un país independiente. La ONU nunca ha querido reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Y hoy en día la ONU y la UNESCO continuamente están haciendo declaraciones y sacando resoluciones para desconocer la historia de Israel junto con Jerusalén, la historia del pueblo judío. Por eso es nuestra reclamación hacia el pueblo
hacia el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque si nosotros desconocemos esa parte de la historia, vana sería entonces la historia del Evangelio que se da en Jerusalén. El rey Abdalá I dijo: Palestina y Jordania son una sola cosa. Eso lo dijo en 1948. La verdad es que Jordania es Palestina y Palestina es Jordania. En 1981 lo dijo el rey Hussein. Y en un discurso frente a la Asamblea Nacional Jordana, el 2 de febrero de 1970, el tío del actual rey y hermano del rey Hussein, el príncipe Hassan, decía: Palestina es Jordania y Jordania es Palestina. En 1980, el primer ministro Abdul Hamid Sharif declaraba: los palestinos y los jordanos no pertenecen a diferentes nacionalidades. Todos tienen un mismo pasaporte, son árabes y comparten una misma cultura. El 14 de marzo del 77, el jefe del Departamento Político de la Organización para la Liberación de Palestina, Farouk Kadumi, ya había dicho para la revista Newsweek: jordanos y palestinos son considerados un solo pueblo. Todas las naciones árabes expulsaron a los judíos que había dentro de sus territorios. Israel no ha expulsado a un solo árabe que viva dentro de su territorio. Así que la pregunta: ¿quién está invadiendo a quién? Yo quiero que usted entienda esto, porque es parte de la historia y es parte de lo que puede traer bendición a nosotros, y que no podemos quedarnos solamente con lo que las noticias nos dicen. Quiero concluir con algunos datos que me parecieron bastante interesantes. Primero, Mahoma, el líder máximo del Islam, nunca visitó Jerusalén. La Biblia menciona la ciudad de Jerusalén con la palabra Jerusalén 813 veces, dependiendo de la versión que utilicemos, 162 veces la palabra Sión, 44 veces la palabra ciudad de David, y otras tantas referencias que hace a Ciudad Santa, la ciudad del Gran Rey, etcétera, etcétera. En conclusión, más de 1100 veces se menciona en la Biblia. En el Corán, el libro sagrado del pueblo musulmán, no se menciona ni una sola vez la palabra Jerusalén. Los judíos oran mirando hacia Jerusalén, los musulmanes oran mirando hacia la Meca. Para ellos las ciudades santas son la Meca y Medina. Jerusalén en realidad no tiene importancia para ellos. Es simplemente cuestión de quitársela a Israel. De todos estos años de historia ha habido guerras y conquistas, persecuciones. Ni un solo líder importante de los árabes visitó Jerusalén. El Corán reconoce el derecho a la tierra santa para Israel por lo menos en 3 ocasiones. En el Sura 5, 20 y 21 se los voy a leer porque nosotros no tenemos acceso a este libro, pero me pareció interesante para que usted sepa lo que dice. Y cuando Moisés dijo a su pueblo: pueblo, recordad la gracia que Dios os dispersó cuando suscitó de entre vosotros a profetas e hizo de vosotros reyes, dándoos lo que no se había dado a ninguno en el mundo. Pueblo, entrad en la tierra santa que Dios os destinó y no volváis sobre vuestros pasos, sino regresaréis habiendo perdido. Eso lo dice el Corán al pueblo árabe. En el Sura 7, 137 dice: y dimos en herencia al pueblo que había sido humillado las tierras orientales y las occidentales, que nosotros hemos bendecido. Y se cumplió la bella promesa de tu Señor a los hijos de Israel por haber tenido paciencia, y destruimos lo que Faraón y su pueblo habían hecho y lo que habían construido. Y por último, en el Sura 17, 104 dice: y después de él dijimos a los hijos de Israel: habitad la tierra, y cuando se cumpla la promesa de la otra vida, os llevaremos en tropel. ¿Entiende usted la importancia de orar por Jerusalén? Lo que dice el Salmo 122 es una realidad para nosotros. Es la ciudad del Gran Rey. Es una ciudad que tiene un fundamento espiritual. Es una ciudad en donde
la guerra que se está librando contra ella no es una guerra física, no es una guerra política, no es una guerra diplomática, no es una guerra quizás ahorita con armas, por el momento, porque es una guerra espiritual, porque es la ciudad del gran rey. Y el enemigo hará hasta lo imposible por destruirla. Es curioso, ¿verdad?, que su significado sea ciudad de paz y que su historia sea de tanta guerra. Y que los judíos que han habitado ahí por siglos, todos estos relatos históricos que les hice, es persecución y persecución y persecución. Holocaustos, holocaustos y holocaustos. Tal vez cuando escuchamos la palabra holocausto viene a nosotros el holocausto del 40 al 45, pero perdemos de vista toda la historia anterior. Así que si queremos nosotros prosperar, tenemos que orar por Jerusalén. Si amamos a Dios, tenemos que buscar el bien de Jerusalén. Si amamos a Dios, tenemos que bendecir al pueblo judío, porque del pueblo judío, dice Jesús, viene la salvación. Del pueblo judío viene la palabra de Dios. Del pueblo judío viene el Mesías. Así que son razones de sobra para que nosotros podamos bendecir a Israel. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y tomemos unos minutos para orar. ¿Le parece bien? Así que, mire, aquí tenemos la bandera de Israel. Yo la voy a extender, le voy a pedir que usted ahora comience a orar por Israel. Bendiga Israel, bendiga esta nación. Señor, bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a su pueblo, bendecimos a cada uno de sus 8 millones y pico de habitantes que tiene el pueblo de la nación de Israel completa. Y bendecimos tanto a los judíos como a los árabes, los palestinos que viven ahí, y aún de otras creencias, y tú sabes que ahí hay una multitud de naciones. Bendice a sus habitantes, bendice a esta nación, bendice a su gobierno, a su primer ministro, a su ministerio de Relaciones Exteriores. Dale sabiduría para que se sepan conducir en sus relaciones con el mundo. Bendice a este pueblo que tanta bendición nos ha dado a nosotros. Tú dices en el libro de Isaías que tu pueblo sería luz para las naciones. Así que Dios, te damos gracias porque nosotros hemos recibido la luz por medio del pueblo de Israel al tener las Escrituras con nosotros, al tener la Biblia en nuestras manos. Gracias porque a través del pueblo judío tú enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados, para que derramara su sangre por nosotros y para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna por la gracia. Bendice a este pueblo de Israel que fue el que da cabida a todos los relatos que cada día nosotros leemos en la Biblia. Bendice a la nación de Israel. Bendice a la nación de Israel. Ahora yo quiero hacerle un comentario. Hay muchas cosas que usted y yo usamos en la vida diaria, como nuestro teléfono celular, comodidades en nuestros automóviles, en nuestra casa. A lo mejor nos tomamos una ensalada y le ponemos un jitomatito cherry. A lo mejor alguien aquí tiene diabetes y tiene que consumir determinado tipo de tratamientos médicos para controlar la insulina. Todas esas cosas se las debemos al pueblo judío. El día de hoy se sigue cumpliendo lo que dice la Escritura: luz para las naciones. Un día hice una reflexión: ¿qué sería del mundo sin los judíos? Muchas cosas no las tendremos y son tan nuestras, las hacemos todos los días, las disfrutamos todos los días.
Así que le voy a pedir que piense en cualquier cosa de ellas y le diga: Señor, gracias por el pueblo judío. Bendiga al pueblo judío. Señor, gracias. Gracias por el pueblo judío, porque sin lugar a dudas tú les has dotado también de inteligencia, de sabiduría, de creatividad, de diseños y muchas cosas que nos facilitan la vida, que nos la hacen más sencilla, más cómoda, hasta para nuestra salud y para muchas otras cosas más. Nos las has dado a través de tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de la nación de Israel nosotros somos bendecidos de muchas y muchas maneras. Porque la ciencia ha podido avanzar gracias a las aportaciones del pueblo judío. Porque la tecnología está hoy en el punto donde está gracias a aportaciones del pueblo judío. Porque la medicina ha logrado avanzar gracias a las aportaciones del pueblo judío. Señor, gracias por lo que ellos hacen en favor de la humanidad. Bendícelos, bendice su inteligencia, bendice la forma en que ellos se conducen y que ellos puedan seguir siendo esos instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. El 6 de diciembre del 2017, el señor Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital eterna, convirtiendo a Estados Unidos en el primer y único estado en el mundo que reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y yo creo que también tenemos que orar para que otras naciones del mundo lo puedan hacer. Ha habido naciones que han declarado su intención de hacer lo mismo, como Honduras, Paraguay y otras más, pero a mí me interesa que México también lo haga. Así que, ¿qué le parece si oramos por México, para que México pueda ser amigo de Israel? Señor, ahora bendecimos a México y bendecimos a nuestra amada República Mexicana, nuestro amado país. Bendice esta nación que tanto te necesita. Oramos por nuestro presidente, oramos por Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, por los senadores que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Medio Oriente, por los diputados que forman parte de las comisiones de Relaciones Exteriores y negocios con el Medio Oriente. Dios, pon en ellos una actitud correcta hacia Israel. Que México pueda actuar como amigo de Israel. Que México pueda bendecir a Israel. Que México pueda ser una nación amiga del pueblo de Israel. Yo le voy a invitar a que hagamos algo. Nuestro gobierno en el mes de noviembre votó en contra de Israel. Votó en contra de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. México votó para desconocer el vínculo histórico entre Israel y Jerusalén. Así que, a nombre de nuestro pueblo, ¿qué le parece si le decimos: Señor, perdónanos como nación? Padre, te pedimos perdón. Y pedimos perdón como nación, pedimos perdón como pueblo. Pedimos perdón por esa votación que tuvo nuestro presidente, por esa mala decisión. Pedimos perdón porque tú eres, Dios, el que ha elegido a Jerusalén como la capital eterna. Pedimos perdón por la ignorancia con la que se votó. Pedimos perdón por habernos colocado en armonía con el resto de las naciones para atacar a Israel por causa de Jerusalén. Oramos, Dios, para que México pueda cambiar esa actitud y aprendamos a ser un país que amemos a Israel, que bendigamos a Israel, que reconozcamos quién es Israel. Tú dices que bendecirás a los que bendigan al pueblo de Israel, pero también maldecirás a los que los maldigan. Así que, Dios, te pedimos perdón porque México como nación, al votar esa resolución, ha estado en contra tuya.
Tú has dicho que quien se mete con Israel se mete con la niña de tus ojos. Dios, perdónanos por ese atrevimiento. Pedimos perdón como nación, pedimos perdón para nuestro presidente y pedimos perdón para el embajador de México ante la ONU que emitió ese voto. Señor, cambia el curso de la historia y que México pueda ser un país amigo de Israel, pueda ser un país que vote a favor de Israel, que le extienda la mano y que México, el gobierno mexicano, reconozca a Jerusalén como la capital de Israel, que no se oponga, que entendamos lo que hay detrás de todo ello. Señor, sabemos que nuestros diputados, nuestros senadores y los políticos que están en los niveles de relaciones exteriores o en la presidencia, tal vez no conocen mucho de esta parte de la historia. Señor, oramos para que tú pongas consejeros en ellos, que les sepan hablar y les sepan decir lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y su actitud sea transformada hacia el pueblo de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero orar por ustedes, ¿me permiten? El año 2018, algunos son pesimistas, dicen, vienen tiempos difíciles. Con Dios todos los tiempos son buenos. Así que cierre sus ojos. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos aquí presentes. Yo no sé quiénes de ellos son empleados, quiénes de ellos son empresarios, y tal vez ellos le dan empleo a otras personas. Así que yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos aquí. Bendecir las fuentes de sus ingresos. Bendecir sus empresas, donde ellos trabajan o tal vez donde ellos son propietarios. Que como hijos de Dios podamos dar testimonio que contigo todo es posible. Que podamos dar testimonio de que tú, Dios, estás con nosotros. Y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo declaro que este año 2018 tú vas a traer abundancia y bendición sobre cada uno de tus hijos. Que abres puertas para que cada uno de ellos pueda ver cómo destila tu bendición en sus vidas. Bendecimos sus manos, bendecimos lo que ellos hacen. Los que se dedican a las ventas, Señor, revístelos de gracia, para que ellos puedan tener ventas excelentes y extraordinarias. Dales inteligencia en todo lo que hacen, para que sean testimonio de calidad, de excelencia, de puntualidad, de hacer las cosas perfectamente bien. En el nombre de Jesús, que como cristianos podamos renunciar a toda idea de mediocridad y podamos tener en nosotros un espíritu de excelencia en todo lo que hacemos. Señor, yo pido bendición para tu pueblo. Yo sé que para muchos posiblemente estén viendo los siguientes meses con temor, pero en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor, porque tú, Dios, vienes a darnos paz y has venido a darnos vida y vida en abundancia. Ahora yo le voy a pedir que usted bendiga su fuente de ingresos, la empresa donde usted trabaja, su patrón, sus clientes. Bendiga a esa gente. Señor, bendecimos las manos que nos dan de comer, bendecimos las empresas, bendecimos los patrones, los clientes que compran los productos. Que haya bendición sobre todos y cada uno de ellos. Incluso tú, Señor, dices que oremos por nuestros adversarios. Aún oramos, Dios, porque tú dices que tú haces salir el sol sobre todos y tú haces llover sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos. Aún así, sobre la competencia, Dios, que haya bendición. Porque en ti nunca hay maldición, en ti siempre hay bendición. Y recibimos la bendición de parte tuya. Así que donde había puertas cerradas, tú las abrirás. Dios, derrama bendición sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice a su familia, bendice cada matrimonio aquí presente. Que en cada matrimonio se pueda respirar paz,
Oramos, Dios, por fidelidad conyugal, el varón a la mujer al varón. Oramos porque haya respeto. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que no haya violencia en los hogares, que toda violencia sea erradicada, y como cristianos demos testimonio que es posible vivir en paz, que es posible vivir en una relación preciosa que nace de ti y que se sostiene en ti. Oro por la vida espiritual de cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, para que cada uno podamos ser estables y vayamos en crecimiento en nuestra relación contigo. Oro porque cada día tu Espíritu Santo hable a nuestros oídos y tu palabra se convierta vida en nosotros. Señor, oramos para que tú derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros y seamos sabios para tomar decisiones. Yo le invito a que usted le diga: Señor, dame sabiduría para tomar decisiones este año. Que las decisiones que tome estén enfocadas en ti y en tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que yo sepa renunciar a mi voluntad para someterme a la tuya. Amén. ¿Hay aquí algún enfermo? Si hay alguna persona enferma, levante la mano. Ahora, como son muchos, mantengan sus manos en alto. Yo voy a pedir que quienes estén alrededor, acérquense. Dice la Escritura que si ponemos las manos sobre los enfermos, ¿qué va a pasar? Sanarán. Así que vamos a hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Que tu Espíritu Santo en este momento descienda en cada persona, huesos sean sanados. Oramos porque cada sistema digestivo sea sanado, que cada sistema respiratorio sea sanado. Reprendemos el dolor en el nombre de Jesucristo, reprendemos el cáncer y le ordenamos que salga. Así que no hay más cáncer, no hay más muerte, no hay más enfermedad. Le ordenamos que salga. Y recibimos sanidad de parte tuya. Recibimos salud de parte tuya. Señor, que tu Espíritu Santo encuentre libertad entre nosotros para moverse, para acomodar lo que se tenga que acomodar dentro de cada organismo, para expulsar lo que se tenga que expulsar. Y recibimos de ti sanidad. No porque lo merezcamos, sino porque tú lo prometes. Porque tú eres nuestro sanador, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. Así que dolor fuera en el nombre de Jesús, enfermedades fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, declaramos vida en abundancia, esa vida que solamente puede venir de ti. Padre, gracias por lo que tú haces entre nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir que voltee con la persona que tiene a su lado y ore por ella y pida bendición en su vida. Haga una oración sencilla, solamente dígale: Señor, bendice a mi hermano, lo que el Espíritu le inspire. Ore y bendígalo. Padre, hoy estamos bendiciendo a tu pueblo,
Estamos bendiciendo a cada uno de tus hijos aquí presentes, estamos bendiciendo a tu pueblo Israel, estamos bendiciendo a México. Señor, permítenos este año ser influencia sobre nuestro país, que como iglesia podamos generar una influencia, podamos generar cambios, podamos generar una transformación radical en nuestra sociedad mexicana. Padre, que la iglesia pueda cumplir con la tarea que tú nos has encomendado. Padre, que podamos salir de estas paredes y publicar las buenas nuevas. Ahora yo le voy a pedir que ponga su mano sobre su corazón. Esta es una oración donde nos vamos a comprometer con Dios y vamos a decirle: Señor, ayúdame para que mi vida sea de bendición para otros. Que mi vida en tus manos ayude a transformar las vidas de otros. Usa mi corazón para hablar tu palabra y para transmitir el poder de tu Espíritu. Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Aquí está mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo va a usar a usted este 2018. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. No se vaya a ir sin antes despedirse de su hermano. Le recuerdo que a la salida están las cartas de intenciones por Israel. Llévese una. También le recordamos que mañana inicia varones en el Salón Jerusalén a las 8 de la noche. Tenga una bendecida y excelente semana.